Hola hermanos, el día de hoy, 5 de enero del 2022, es miércoles después de Epifanía. Recuerden, no vamos por los días propiamente, por las fechas mejor dicho, sino por los días. Entonces, miércoles después de Epifanía. Mañana, 6 de enero, en algunos lugares, van quedando pocos, se celebrará la solemnidad de la Epifanía. Evidentemente en el mundo ortodoxo así es, en España así será, pero países, por ejemplo, de amplísima tradición de celebrarlo el 6, ya se pasó al domingo, que por ejemplo México ya se celebró litúrgicamente este domingo, y entonces vamos rezándola así, vamos. Mañana habrá rosca de reyes y todo aquello, claro que sí, sabroso, y hay que compartirlo, está bien, con las medidas, porque está creciendo mucho una vez más el contagio por COVID, pero vamos, estas celebraciones tradicionales deben conservarse y deben evangelizarse sin duda. Hoy es día de San Juan Nepomuceno Neumann. No lo vayan a confundir con San John Henry Newman, ¿ok? Tienen casi el mismo apellido, ¿no? Pero uno es inglés y este es checo. O sea, él nace, era en el Imperio Austrohúngaro en ese momento, ¿no? En 1811 era hijo de una familia muy piadosa, muy bien educada. Juan Nepomuceno Levis sería entonces su... Nepomuceno Neumann Levis sería su segundo apellido. Su mamá Inés era una mujer de muchísima fe, de misa diaria. Su papá se llamaba Felipe y estaba muy involucrado en el cuidado del bosque, fíjense, a él lo tenían como concejal para el cuidado del bosque. De sus hermanos fueron 6, de ellos otros 2 más. Uno fue redentorista, igual que él va a ser el primer redentorista profeso en Estados Unidos y va a ser el primer santo canonizado de Estados Unidos, aunque no es, él es de origen checo, evidentemente. ¿Y qué más con respecto a él? Bueno, una de sus hermanas también fue religiosa. Y vamos, una vida muy interesante la de él, fíjense, desde muy pequeñito, muy inteligente, pero muy inteligente, oigan, una capacidad para las lenguas, increíble, ¿eh? Y entonces él, de hecho, llegó a hablar 7 idiomas, o sea, en una época complicada, ¿no? Él estudió, en primer lugar, ahí en su pueblo, fíjense, años antes de lo que correspondería, hizo la primera comunión, digamos, la confirmación, o sea, ayudaba en misa, pero él quería ser sacerdote e ingresa en el seminario con muchas dificultades porque solo permitían 20 seminaristas. Es una cosa ilógica esto. 20 seminaristas y luego él no encajaba y entonces se quiso hacer médico. La mamá le dijo, esa no es tu vocación, hija, esa no es tu vocación, hijo, ese es otro, tu camino es el sacerdocio. Y lo orientó hacia el sacerdocio, que era lo que él realmente quería. Y bueno, se va a Praga, supuestamente para facilitar ahí un poquito lo de la educación. Bueno, para no hacerles largo el cuento, resulta ser que termina sus estudios de teología. Miren, sus estudios de lo que llamaríamos el bachillerato le fue muy difícil, porque estaba viviendo en casa de una familia que lo maltrataba, pero gracias a Dios su papá pudo ayudarle. Pero en fin, y cuando termina de sus estudios, cuando ya toca su ordenación, resulta el obispo está enfermo y le dicen que no se ocupan sacerdotes. Cuando leo la biografía de él, cada vez que la leo yo me quedo ¿cómo? No se ocupan sacerdotes. Y entonces empieza a escribir a varios lugares en Europa para ver qué obispo lo ordenaba. O sea, y ninguno lo quería ordenar. Insisto, no porque no tuviera las capacidades, no porque fuera un mal alumno o alguna cosa, no, todo lo contrario, si era muy capaz. Hablaba muy bien el italiano, hablaba el francés, hablaba el alemán. Entonces, hombre, no se ocupan sacerdotes. ¿Cómo que no se ocupan sacerdotes, por Dios? Y entonces se va hacia Estados Unidos, se dice, cuidado, había sí tenido alguna comunicación con algunos obispos en Estados Unidos, pero se va confiando en que sí lo van a ordenar. Y de hecho lo reciben en Nueva York y el obispo lo va a ordenar. Miren, una cosa interesante, como que el 19 de junio, recuerdan, lo ordenan subdiácono. A los 5 días diácono y al día siguiente lo ordenaron sacerdote. Así, rápido, porque había necesidad. Lo envían hacia Búfalo, pasa por Rochester, ahí conoce al padre Prost, que el padre Prost es el superior de los redentoristas en esa zona, y por eso se enamora de la vida de los redentoristas, y luego se hace redentorista, profesa como el primero, como les digo, el primer redentorista en Estados Unidos, el primer profeso, hace su noviciado en Filadelfia un rato, en Baltimore en otro momento. Oigan, yo sé que me estoy tardando mucho, pero es que me llama la atención la figura de él, es interesantísima. Y bueno, terminan nombrándolo obispo de Filadelfia, termina la catedral, se habla ahí hay una discusión, algunos hablan de más de 100 escuelas que abrió, las escuelas parroquiales, porque él es interesadísimo en el tema de la educación, algunos dicen 70, 10 que hubieran sido, no sé si me explico, pero realmente fue un trabajo extraordinario. Fíjense, estuvo en Roma en 1854 para la declaración dogmática de la Inmaculada.
gran devoción de parte de él también. Y va a su casa, él visita, fue recibido hasta por el emperador, oigan, y lo recibieron con grandes honores, era un gran personaje. Regresa a Estados Unidos, ya digo, un trabajador incansable, y va a morir, producto, algunos dicen que fue un paro cardíaco, otros dicen fue una apoplejía, en fin, muere en la calle, ya, un 5 de enero de 1860. Fue beatificado y canonizado por Pablo VI. Fíjense, en 1963 fue beatificado y fue canonizado en 1977. Bueno, vamos a las lecturas, perdonen que me haya tardado un poquitito, pero es una figura interesante. Dicen que era pequeñito, era muy bajito, pero era enérgico, tenía un carácter muy interesante. Bueno, vamos. Seguimos. Primera lectura, primera carta de Juan. Seguimos en el capítulo 4, versículos del 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira el castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, ¿por dónde le entramos a este texto? Miren, estos textos son los que a mí me preocupan, en serio. Porque luego ya termino yo hablando más de la cuenta, por el tiempo, digo, no más de la cuenta porque diga alguna cosa que no deba. Espero. Pero fíjense, si tanto amor nos ha tenido Dios, volvemos, Juan 3:16, ya, debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto, pero si nos amamos los unos a los otros, y aquí viene, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros llega a la perfección. Miren el juego de palabras. Entonces, lo primero, Dios nos ha amado tanto. Eso a lo que debe movernos es al amor. Y al amor concreto. No al amor idílico, allá platónico. Yo amo a Dios. No, al hermano. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Dios es invisible, de acuerdo, pero nosotros lo hacemos visible. Es el amor de Dios. Nosotros lo hacemos visible cuando amamos. Y ahí el amor es perfecto. Porque es visible. Porque es palpable, y ahí Él permanece con nosotros, y por eso lo dice. En eso se conoce que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. O sea, no se puede amar, no es altruismo esto, no se trata sencillamente de ser un poco filantrópico, no, es un amor concreto, por eso necesitamos el Espíritu. Y de lo que sí, es que el Espíritu une la voluntad de Dios, que es amor, que tanto nos ha amado, noten la Trinidad aquí, el Espíritu que lo necesitamos, porque conocemos y damos testimonio que Él envió a su Hijo al mundo como Salvador del mundo. Y por eso quien confiesa que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, dice aquí está, la Santísima Trinidad, una vez, el amor. ¿Qué es el Espíritu? Es el amor entre el Padre y el Hijo. Y entonces necesitamos el Espíritu porque necesitamos el amor para comprender tanto amor y comprender cómo se nos ha amado. Y lo que viene, nosotros en eso hemos conocido que Dios nos ama, porque hemos creído en ese amor. Miren, yo quisiera tener el tiempo aquí, pero la profundidad de esto, porque hemos creído en ese amor. La fe en el amor. Cuidado, no es una fe doctrinal, no es intelectual. Claro que lo incluye, pero va más allá. Es la fe en el amor. Porque Dios es amor, lo hemos leído ayer, ¿no? Entonces, fe en el amor. Qué belleza. Y luego lo que sigue, ¿no? La conclusión. Porque en el amor no hay temor. Porque más bien el temor, o sea, el amor perfecto echa fuera el temor. Claro, una persona que tiene miedo, y cuidado, tiene miedo, aquí el temor no es el temor de Dios, ¿no? Porque eso sí efectivamente es legítimo. Pero aquí es ese miedo. ¿Cuántas relaciones sustentadas sobre el miedo, no? ¿Cuántas relaciones que no arrancan, no funcionan, no caminan porque hay temor, hay miedo, y hay pánico, hay tanta ansiedad, tanta desesperación? Necesitamos el amor. Necesitamos el Espíritu para permanecer, para perseverar. Bueno, vamos. El Evangelio es la continuidad del de ayer, ¿ok? La continuación del de ayer. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras Él despedía a la gente.
Después de despedirlo, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago, y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan de este texto? El Papa, hace 2 años comentándolo, cuando empezaba la crisis grande por el COVID, la pandemia, y cómo el Papa nos fue llevando a través de este texto. Miren, si ha habido un día, vamos, muchos días, ¿no? Pero si ha habido un día que yo me he sentido orgullosísimo de la Iglesia y del Santo Padre, fue ese día. Se lo digo de corazón. Fue una cosa extraordinaria escucharlo. Bueno, en la semana de la Epifanía, en la semana de las manifestaciones, de las señales, de los signos, no solo es la estrella el signo, Cristo es la estrella. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Luego, ayer, el signo, la multiplicación de los panes. Y hoy, varios signos. Varios. Primero, para mí, la gran señal, y discúlpenme, de este texto. Jesús se retiró a solas a orar. Vea si no es un signo. Vea si no nos está diciendo de alguna manera: aprendan, aprendan. ¿Quiénes somos nosotros para no orar? ¿Qué corona tenemos? O sea, esa es la primera señal que se nos da en el Evangelio del día de hoy. El Señor que ora. Luego, viendo lo afanados que estaban, con cuánto trabajo y no avanzaban. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en la iglesia, Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces pareciera que bregamos inútilmente? ¿Cuánta tormenta? Díganme, y a veces las tormentas son internas, oigan, ni siquiera vienen de fuera, vienen de dentro. ¿Cuánta dificultad para avanzar? Y Él, segundo signo, camina hacia nosotros, ojo, porque Él mira los trabajos, dice, se dirigió a ellos. O sea, Él viene a nosotros cuando las cosas se están complicando más, y lo dice todavía, camina sobre el agua poco antes del amanecer. Esto es lindo, poco antes del amanecer. Está por despuntar el nuevo día. ¿Por qué dudamos? Va a salir el sol volverá a salir. Y Él viene a nosotros en lo más duro de la noche para decirnos, hay esperanza. Pero hay un detalle, otro signo. Parece que va de lejos, parece que va de largo, ¿no? ¿Qué pasó? Si no venías hacia nosotros. Sí, pero yo voy más lejos que ustedes, de lo que ustedes piensan. Es que se utiliza eso, voy más largo, decimos en mi pueblo, no es correcto. Ya yo voy más lejos, va pasando de largo. O sea, cuidado, no se detengan en el problema, en la tormenta, en lo difícil. Miren hacia adelante, caminen hacia adelante, breguen hacia adelante, remen hacia adelante, yo no sé cómo decirlo. Claro, no teman, soy yo. ¿Cuántas veces? Ánimo, soy yo, no teman. ¿Cuántas veces el temor excluye el amor? ¿Que no nos queda claro el asunto? No teman, soy yo. Y claro, seguimos sin entenderlo, porque la mente es que somos cabeza dura, oigan. Seamos honestos, oigan. No habían entendido el episodio de los panes. No entienden nada, y ustedes y yo tampoco. Yo lo admito, pero ustedes tal vez, pero yo no. Yo no entiendo a veces a mi Dios, y lo admito. Y un día como hoy, menos. Les invito a hacer oración. Yo te amo, Señor, porque estás conmigo. Tú eres como peña segura, como un alcázar. Tú eres mi libertador, mi roca, mi refugio. Eres mi fuerza salvadora, el escudo que me protege. Cuando me siento en peligro, cuando me cerca el mal y la mentira, tendiéndome sus redes, tú, Señor, escuchas mi llamada y das respuesta a mi súplica. Tú eres, Señor, el único que permanece. Todo pasa, todo se acaba, todo tiene muerte. Solo tú vives para siempre. Por eso, Señor, he puesto mi confianza en ti. Señor, tú enciendes mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti me meto en la lucha. Fiado en ti asalto las dificultades. Vale la pena andar por tu camino. Por lo grande que has sido conmigo, te doy gracias en medio de los hombres, porque me acompañas siempre y me vistes de poder en la fuerza de tu espíritu. Te doy gracias. No tengo miedo. Me siento seguro en ti. Tú eres el valor y el ánimo de mi lucha. Tú eres, Señor, Dios que salva. Amén. El Señor esté con ustedes
Y les bendiga a Dios por intercesión de Juan Nepomuceno Neumann, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Les pido un favor. Pocas veces durante el año les pido favores, ¿verdad? Este año tengo que pedirlo de manera muy particular. Hoy estoy cumpliendo 25 años de mi ordenación como diácono. Hace 25 años atrás, de hecho aquí, en esta parroquia donde estoy sirviendo ahora, el Señor me concedió la gracia del ministerio diaconal. Y de ahí, lógico, unos meses más tarde, el sacerdocio. Pero todo empezó aquí. Aquí empezaron las promesas y aquí empezó el bregar. Así que les pido mucha oración, por favor, por este servidor de ustedes. Bendiciones y feliz miércoles para todos.